Bien. Bienvenido a Misión Buenas Nuevas en línea. Es un placer contar con tu compañía el día de hoy. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes como Facebook, Twitter y YouTube. Si deseas ver nuestro archivo de predicaciones, visita nuestro sitio en línea www.misionbuenasnuevas.com.co. Deseamos que durante este tiempo puedas ser bendecido y recibir palabra de Dios. Ese es el título. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a ir por la bendición? Segundo libro de Reyes, capítulo número 2, versículo número 1 hasta el 12. Y es una historia bien interesante, bien preciosa. El título dice: Eliseo sucede a Elías. Dice así en el nombre del Señor, dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 hasta el 12. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Bet-el. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Padre, hemos leído tu palabra y nos disponemos a meditar en ella, y te ruego que abras la mente y el entendimiento en todos y cada uno, y que seamos bendecidos a través de esta palabra, Señor, y que luchemos y peleemos hasta obtener tu bendición, Señor, porque tú nos quieres bendecir, pero nosotros debemos anhelarla, procurarla. Tu palabra dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando reconozcamos nuestra pobreza, nuestra necesidad espiritual, sabremos entonces que el reino de los cielos podrá descender a nuestras vidas. Y es lo que queremos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, esta es una historia bien interesante, muy preciosa. Tal vez usted recuerda que Elías huye ante la amenaza de Jezabel, se esconde en una cueva. Allí en esa cueva Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces dice que pasa un viento, un fuego, un silbido, y entonces le dice Dios a Elías: ve y unge a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Y Elías pasa, está Eliseo arando, y Elías pasa y extiende su manto sobre Eliseo. Y dice la palabra que Eliseo toma los arados, con esa leña, cocina, prepara los 2 bueyes con los cuales él mismo está arando, lo reparte y se va en pos de Elías. Entonces Elías se convierte como en el tutor, el maestro de Eliseo. Y pasan, yo creí que había pasado menos tiempo, pero dicen los estudiosos que alrededor de 3 años. 3 años, que es el tiempo que está Eliseo aprendiendo de Elías. Es Elías su maestro, su tutor. Y Eliseo aprende el oficio de profeta. Entonces llega el momento en que sucede lo que acabamos de leer en el segundo libro de Reyes. Me llama mucho la atención el versículo 1 que dice: quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Había llegado el momento en que Elías debería dejar su labor, su periodo, su tiempo aquí en la tierra. Había terminado su ministerio en medio de los hombres, con Israel, con Judá. Y Dios había determinado que Elías sería llevado en un torbellino al cielo, en carros de fuego, con caballos de fuego. Es lo que dice allí el texto. Y permítame decirles que no hay otro caso en la Escritura, yo no recuerdo otro caso en el que Dios envíe carros de fuego, caballos de fuego, para que lleven a un hombre o una mujer a la presencia de Dios. Es el único caso, el de Elías. No hay más. Ni Noé, con todo lo justo, bueno, perfecto, ni Job, con todo lo paciente, lo recto también que fue él, ni Daniel, también varones perfectos, justos, correctos, temerosos de Dios, ni Abraham, un hombre de fe, ni Moisés, un hombre manso y humilde de corazón, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos fue llevado por Dios de esa manera, solamente Elías. Yo busqué el significado de el nombre Elías y encontré que significa Dios de Jehová. No puedo aclarar más, no puedo decir más. Lo único que significa Elías, según el diccionario, Dios de Jehová. Y por supuesto se compone de 2 raíces, que Elí y la segunda parte, Jehová. La terminación es Ya, que es Jehová. Y el primer lugar donde ellos están es en Gilgal. Gilgal, busqué la definición, ¿qué traduce Gilgal? Remolino de viento, torbellino, eso significa Gilgal. Y estuvieron allí, fue el primer lugar donde van los dos una vez que Dios manifiesta su deseo de llevar a su presencia a Elías. El versículo número 2 dice que Elías
le habla a Eliseo y le dice: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo responde: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, digamos que en un sentido ese es el primer pero con el cual se encuentra Eliseo. Recuerden que el título de esta predicación es: ¿hasta dónde está usted dispuesto a ir por la bendición? Entonces le dice Elías a Eliseo: quédate aquí. Y Eliseo le dice: no, Señor, vive Jehová. Esa era una expresión que significaba de ninguna manera, por ningún motivo. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Es decir, que él está dispuesto a ir con Elías hasta donde sea. Y yo digo que así como nosotros somos tan decididos, a veces hasta caprichosos, para obtener algo que queremos, también deberíamos hacerlo con la bendición de Dios. ¿Sí? Pero a veces nos arrodillamos 10 minutos, 5 minutos: Señor, bendíceme, ya, me fui. No, tenemos que estar allí hasta que el Señor abra las ventanas de los cielos, derrame bendición y nos colme de todo su bien, de todo su favor. Puede ser una bendición, puede ser una provisión, puede ser una sanidad, puede ser un milagro, pero no lo anhelamos, no lo buscamos, no lo pedimos de verdad anhelándolo, queriéndolo. A uno a veces le dicen: mire, usted quiere un premio, un aumento de sueldo, usted tiene que trasnochar, tiene que quedarse hasta tarde, usted quiere pasar ese examen, quiere pasar esa materia, tiene que trasnochar, tiene que investigar, y eso sí lo hacemos. Pero las cosas del Señor, las cosas de Dios, la bendición de Dios, que es la que enriquece y que no añade tristeza con ella, le hacemos el feo, encontramos excusas. Y sí, nos quedamos con la excusa, pero nos quedamos sin la bendición. Hermanos, tenemos que luchar por la bendición. Elías quería que Eliseo se separara de él, pero como Eliseo quería la bendición, estaba dispuesto a ir donde fuera con tal de obtener la bendición de Dios. Hermanos, nosotros a través de la oración podemos obtener el favor de Dios, podemos obtener la respuesta, grandes victorias, grandes resultados, grandes bendiciones. Es a través de la oración que Dios nos ha dado la posibilidad de ser bendecidos. Y en todo sentido, de toda forma, si no tenemos en nuestra vida más favores de Dios, es porque no los hemos buscado lo suficiente. No los hemos buscado lo suficiente con empeño, con deseos, con pasión, con ganas. El versículo 3: y saliendo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, estoy leyendo segundo libro de Reyes capítulo 2 verso 3, le dijeron los hijos de los profetas: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Este versículo es muy interesante. Nos habla de que Eliseo tenía una comunión con Dios. Eliseo había aprendido a escuchar la voz del Señor. Eliseo había aprendido a dejar que Dios hablara, conocer lo que Dios iba a hacer y a esperar en su buena voluntad. A nosotros como cristianos nos pasa lo contrario. A veces creemos que Dios habló y realmente fue nuestra conciencia, fue nuestro corazón, fue nuestro yo, pero no fue la voz de Dios. A veces decimos: yo tuve un sentir,
Pero ¿de dónde vino ese sentir? ¿Vino de lo que yo quiero? ¿Vino de mis caprichos? ¿A veces mi incredulidad? ¿O realmente fue Dios? Los hijos de los profetas sabían lo que Dios haría con Elías. La palabra del Señor nos dice que Dios no hará nada sin que comunique su voluntad a sus siervos los profetas. Ustedes se preguntarán, bueno, el versículo 3 y el versículo número 5 son versículos similares, casi que calcados, pero nos habla de dos lugares diferentes, porque en uno están en Jericó y en el otro están en el 7, son los profetas que están en el Jordán. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué los hijos de los profetas? Resulta que en Israel, a lo largo del territorio, habían compañías de profetas, escuelas de profetas, ¿sí?, que eran los que Dios usaba para de alguna manera orientar al pueblo. Eran los que Dios empleaba para comunicar a los reyes, a veces a los sacerdotes, porque las compañías de profetas eran diferentes de reyes y de sacerdotes. Entonces, Dios los utilizaba a estos profetas para comunicar algún mensaje de parte del Señor. Era así que Dios lo hacía. Por eso entonces, Elías sabía que Dios lo iba a llevar. Eliseo sabía que Dios iba a llevar a Elías. Las compañías de profetas sabían que Dios iba a llevar a Elías. Dios ya lo había comunicado, era un hecho que tenía mucha trascendencia. Bueno, Dios siempre quiere mostrarnos sus planes, Dios quiere mostrarnos su buena voluntad, pero nosotros no nos tomamos el tiempo para estar en su presencia y para escuchar la voz de Dios. Cuando nos arrodillamos a orar, le decimos a Dios qué queremos nosotros que Dios haga, pero pocas veces oímos lo que Dios quiere hacer. La oración para nosotros y para muchos de nosotros es: Señor, haz, Señor, mira, Señor, escucha, Señor, tócame, Señor, atiende, pero no le decimos: Señor, háblame, ¿qué quieres tú hacer, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu buena voluntad? Y necesitamos arrodillarnos en la presencia del Señor y escuchar su voz, oír lo que Él quiere decirnos. Aquí están en Bet-El, ¿sí? Aquí están en Bet-El. Bet-El significa la casa de Dios. Ese nombre tiene un significado, ¿sí? Porque, claro, yo sé que Dios nos habla a veces en nuestra recámara secreta. Yo sé que Dios nos habla a través de la lectura de la palabra. Pero, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, Dios nos habla. Dios nos habla. Si venimos dispuestos a oír su palabra, sabemos que el Señor nos dará su mensaje. En el versículo número 4, volvió a decir Eliseo, quédate aquí. Están ahora en Jericó, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues los dos a Jericó. Jericó significa olor fragante, ¿sí? Los pueblos, las poblaciones recibían nombres de acuerdo con el lugar mismo donde eran fundadas. Entonces, Jericó significa olor fragante, ¿sí? Aroma, algo agradable, significa Jericó. Significa también percibir, significa oler. Ellos vienen también a Jericó. Es una travesía la que ellos están haciendo por toda Palestina.
Pero yo pienso y me atrevo a decir que Dios quería saber hasta dónde Eliseo estaba dispuesto a ir para obtener la bendición. Eliseo está decidido, él quiere la bendición, pero también esta historia nos deja a nosotros una gran enseñanza, y es que nosotros tenemos que estar dispuestos. Aunque está lloviendo, vamos a buscar el rostro del Señor. Que está haciendo frío, vamos a buscar la bendición de Dios. Estamos cansados, tenemos sueño, pero vamos a buscar primero la bendición del Señor, a luchar por ella. La gente aquí en Bogotá, yo veo que sale muy temprano, 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, para ir a buscar el dinero, el alimento, el sustento, y se acuestan muy tarde. Hacen lo que sea por el dinero. Yo digo, hermanos, que deberíamos esforzarnos un poco más por las cosas de Dios. Amén. Porque es algo que es beneficioso para nosotros, es provechoso para nosotros. Bueno, en el versículo número 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Vuelvo y se repite eso. Y él les dice, sí, cállense, guarden silencio. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué Eliseo les dice, cállense? Cállense. Porque de pronto él no quería recibir palabras de desánimo, porque él no quería que ellos estorbaran su fe. Y a nosotros nos ha sucedido que sabemos que algo es la voluntad del Señor, pero vamos y tomamos consejo en alguien y esa persona le dice, no sabe que más bien espere, no se precipite, aguarde un poco. Está el caso de Sara, Abraham. Dios le dice a Abraham, levántate y ve al lugar que te mostraré y sacrifica allí a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Y Abraham no le comentó nada a Sara, ni siquiera a los criados. A ellos les dijo que iba a ir a adorar, pero no les dijo más. Isaac no lo sabía, Sara no lo sabía. Yo digo que donde él se ponga a contar, de pronto le van a decir los criados, pero uy, ¿será que sí? O si le cuenta a Sara, Sara dice, no, pero acuérdese que pedimos por él y cómo que lo va a sacrificar y qué tal que no sea de parte de Dios ese mensaje, sino sea más bien el diablo. Bueno, hermanos, yo creo que los mandamientos de Dios son para cumplirlos y obedecerlos sin ponernos a poner señal. Pero ¿será que sí es la voluntad de Dios? Si algo ya está en contra de la palabra del Señor, no vamos a decir, Dios, ¿será que sí? Ya sabemos que no. Pero otras veces sabemos que es la voluntad de Dios y nos ponemos a poner señales. Bueno, eso es algo que yo pienso, por el cual él le dice a ellos, cállense. Como diríamos en nuestro argot popular, chito la boca. Bueno, en el versículo 6, vuelve Elías a decirle, te ruego que te quedes aquí. Están en Jericó. Vuelvo y repito, Jericó significa olor fragante. Jericó significa percibir, oler. Posiblemente Jericó era un lugar atractivo, posiblemente era algo hermoso y agradable. Elías le dice, mire, quédese acá, disfrute aquí del paisaje, de las cosas agradables que hay aquí en Jericó, quédese acá. Y Eliseo le dice, no, Señor, vive Jehová, vive tu alma, que no me apartaré de ti, que iré en pos de ti. Y esto a mí me da una lección importante. Puede que el mundo nos ofrezca cosas agradables, ¿sí? Puede que el mundo nos ofrezca cosas deliciosas, pero nada se compara con la presencia de Dios. Nada se compara con la presencia del Señor.
Entonces se fueron los dos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces resulta que están estos profetas, digo yo, movidos y guiados por el Señor, para que ellos observen lo que Dios está presto a hacer. Ya varios saben lo que el Señor quiere hacer con Elías. Quiere llevarlo en un torbellino, en carros de fuego, llevarlo al cielo. Era un acontecimiento que iba a servir de motivación, de confirmación de la grandeza del poder de Dios. Y Dios quería que eso no quedara en oculto, sino que fuera público y se afirmara la fe de los profetas y la fe del pueblo de Israel. Israel en aquellos días estaba en una situación, un periodo de oscurantismo espiritual. Los reyes estaban gobernando mal, los sacerdotes no estaban haciendo su labor. Entonces uno que otro profeta trataba de ser luz y de ser lámpara. Acordémonos que Elías había tomado los 450 profetas de Baal que tenía el rey Acab y la esposa Jezabel, los había degollado. Estaba mal. Entonces Dios estaba afirmando su soberanía, su gobierno en Israel. Versículo número 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Estudiando yo esta tarde este pasaje, me daba cuenta que el río Jordán, en dos ocasiones, sus aguas fueron separadas, divididas, para que pasaran los hijos de Dios. La primera vez fue cuando Josué, ¿sí? Porque primero Dios divide las aguas del Mar Rojo, pero eso es cuando salen de Egipto. Pero cuando van a entrar a la tierra prometida, entonces pasa Josué con los sacerdotes. Dios les dice: tomen el arca. Cuando los sacerdotes mojen sus pies, las aguas del Jordán se separarán y el pueblo pasará. Eso es un milagro maravilloso, ¿sí? Ahora esta es la segunda vez. Llega Elías, toma su manto y golpea las aguas del río Jordán y las aguas se separan. Y me voy a anticipar a decirles que hay una tercera vez cuando Eliseo toma el manto de Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas y vuelven y se separan. Son 3 veces. El Jordán es un río que tuvo la posibilidad, si se me permite el término, de ver el poder de Dios en 3 oportunidades. ¿Sí? En 3 oportunidades esas aguas se separan para que pasen los hijos de Dios. Algo maravilloso y algo asombroso. Y lo están mirando los profetas, las compañías de profetas que están allí, estos 50 que están ahí, están siendo testigos del milagro que Dios hizo cuando pasaron ellos dos. Esto es un milagro asombroso. La ciencia dice eso es imposible. La ciencia, los científicos dicen eso es una leyenda muy bonita, pero eso no es verdad. No, eso no es una leyenda, no es un mito, no es un cuento. Fue verdad. Dios lo hizo. Dios es todopoderoso. Entonces aquí nos habla acerca del poder de Dios.
Y después que pasan los dos el Jordán, entonces viene el versículo número 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras, le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y esto es algo hermosísimo. Yo sé que muchos cristianos han orado y hemos dicho: Señor, dame una doble porción de tu espíritu. No está mal, pero ¿para qué queremos una doble porción del espíritu de Dios? Ya empezamos a acomodar la respuesta. Lo decimos mecánicamente, lo decimos como por pedir, por parecer muy espirituales, muy ungidos. Eliseo dice: dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice: cosa difícil has pedido. No es imposible, es difícil. Pero la condiciona y le dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Pero si no, no. Entonces, ahora Elías le da esa oportunidad, digo yo, de parte de Dios, porque Elías era un hombre de Dios, de que pida lo que quiera. Eliseo no pide dinero, bienes, posesiones, riquezas, fama. No, lo que Eliseo pide es tener más del poder de Dios en su vida. Eso me parece muy bonito. Pero vuelvo y pregunto: ¿para qué quisiéramos nosotros una doble porción del Espíritu de Dios? Si a veces la que tenemos no la usamos, la tenemos encasillada, encerrada, no la dejamos fluir. ¿Para qué queremos una doble porción del Espíritu de Dios? ¿Para qué le decimos a Dios: Señor, lléname de ti, dame de tu poder, dame más y más de ti, más de tu unción? ¿Para qué? Si una persona viene, un vecino, un amigo, un compañero, un familiar: ay, tengo un dolor en la cintura, y usted no se ha tomado tal cosa. ¿Y para qué quiere más del poder de Dios? ¿Por qué no ora por esa persona? Viene alguien con un problema: ay, imagínense que no sé qué hacer, me van a echar del puesto, ya me llamaron, ya me dijeron, están sacando a la gente. Póngase a pasar hojas de vida. Esos son los. ¿Para qué queremos más del poder de Dios? Viene alguien enfermo: ay, yo conozco un médico, yo conozco un especialista. ¿Para qué pedimos? ¿Sí? Mayor unción. Viene alguien desesperado que está que deja a su esposa, deja su hogar, que se va de la casa. Una persona drogadicta: oye, ¿y usted no ha pensado en un centro de rehabilitación? ¿Para qué pedimos una doble porción? Es para usarla, para que Dios sea glorificado, para que el poder de Dios obre. Y si Dios lo permite, hasta donde podamos, yo quiero que los viernes estemos considerando y mirando cómo se cumplió la petición y la respuesta en la vida de Eliseo, los milagros que Dios hace en la vida de Eliseo y las cosas que pasan. Es lo que he venido pensando desde hace días, ¿sí? Por eso hoy quise iniciar con esta parte, con esta historia, donde él dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Elías, ¿cuántas cosas hizo Dios a través de Elías? ¿Cuántas cosas hizo? Hizo muchísimos milagros. Y vamos a mirar
¿Cuántos milagros hace? Eliseo, Dios a través de Eliseo. Y vamos a ver que es el doble y creo que un tricito más del doble. Cosas maravillosas. Hermanos, quiero terminar. ¿Cosa difícil has pedido? Sí, cosas difíciles, pero no imposibles, que están condicionadas a algo. Aquí la condición fue que Eliseo debería estar presente cuando Elías fuera tomado, llevado. Yo digo, si Eliseo fue por todos estos lugares, Gilgal, Bet-el, Jericó, el mismo Jordán, y no se le despegó un momento a Elías, yo creo que menos se iba a despegar cuando Elías le dice: si me vieres, cuando fuere quitado, bien, y si no. Hermanos, a veces nosotros nos distraemos. Nos ha pasado a todos, y más ahora con la tecnología. Nos arrodillamos a orar con el celular al lado. Estamos orando y tenemos momentos muy lindos de comunión, de intimidad con Dios, y suena el celular, ¿aló? Nos distraemos, nos quedamos dormidos. Estamos orando, pidiendo la bendición de Dios, pero el sueño nos vence. La bendición no nos es dada. Estamos leyendo la palabra del Señor. Dios nos está hablando. Pero inmediatamente algo pasó en la casa, nos levantamos a mirar qué fue. Yo cuando estoy preparando mis predicaciones, mis mensajes, cuando estoy leyendo, yo me pongo los audífonos y me desconecto para no distraerse. Si usted quiere la bendición, tiene que perseverar, insistir, rogar, clamar, hasta que el Señor le dé la bendición. No oraciones por ahí esporádicas, así de desganadas. No, pongámonos de acuerdo. La Biblia dice que lo que dos de vosotros pidieren poniéndose de acuerdo, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y termino. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. En Hebreos nos dice, aparece una palabra que no aparece sino dos veces en el Nuevo Testamento: traspuesto. Dice que Elías fue traspuesto. Entonces busqué la definición de la palabra traspuesto, trasponer, y encontré cambiar, convertir, una transferencia. Elías no murió. Elías no murió, fue traspuesto. Eso es asombroso, hermanos. Vuelvo y repito, es el único caso en la Escritura que aparece eso, ese milagro tan maravilloso de que Elías es llevado en carros de fuego. Con todo el respeto, el Señor Jesucristo tampoco fue llevado en carros de fuego. Vinieron ángeles y lo acompañaron, pero solamente Elías, ni siquiera Noé, ni siquiera Abraham, ni Daniel, ni Job, ni María, ni Esther, ni Ana. No, fue un privilegio para Elías. Hermanos, eso tuvo que ser algo muy precioso, lo que vivió Eliseo, ese momento tan intenso, cuando aparecen esos carros, esos caballos de fuego. ¿Sí? Se sube Elías. Hasta luego el amigo. Nunca más lo volvió a ver. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros por la bendición? Tenemos que luchar. Levantémonos temprano,
clamémosle al Señor, sacamos tiempo para arreglarnos, para vestirnos, para asearnos, para hacer deporte, sacamos tiempo para trasnochamos. Cuánto más por la bendición de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, qué lección tan maravillosa la que aprendemos en esta noche, Señor. Que estemos dispuestos para luchar hasta obtener la bendición. Jacob nos enseña a luchar, a pelear contigo. Tú quieres que nosotros te venzamos hasta obtener la bendición, Señor. Tú tienes grandes cosas para nosotros. Tú tienes promesas. Hay cosas maravillosas a tu mesa, Dios, que tú no las quieres dar, pero nosotros somos displicentes, conformes con las migajas, pero tú nos quieres dar más, Señor. Por favor, Dios, aliéntanos, motívanos, danos esas fuerzas, Señor, para luchar hasta obtener la bendición. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.